Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo está Samuel? ¿Cómo está Nicolás, Luciana, Luisa, Juan Carlos, Sara, Sofía? Espero que estén muy bien. Saludamos también a todos los niños que de pronto se vayan a conectar o que vayan a ver este video. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que todos como cristianos y ustedes como niños cristianos deben saber y deben tener muy en cuenta. Que Jesús fue niño igual que ustedes. Y Jesús fue un niño común y corriente que tuvo un papá, que tuvo una mamá, los que se llamaban, el papá se llamaba José y la mamá María. Ellos vivían en un lugar que se llamaba Nazaret. Y allí Jesús creció. Dice la Biblia que Jesús crecía en conocimiento como en estatura. O sea, crecía en conocer a Dios y crecía también, se hacía grande en estatura. Jesús era hijo, su padre era un carpintero. Y Jesús, como niño, él iba y le ayudaba al papá, él aprendía carpintería también, ¿cierto? Y para él crecer en estatura, tenía que hacer algo. ¿Qué era? Comer bien, dormir bien, así como ustedes que se alimentan muy bien, que sus papitos le dan sopita, que les dan las legumbres, la carne, todo esto para hacerse grandes y fuertes. Lo mismo hacía Jesús. Él comía, dormía, como ustedes, común y corriente. Estudiaba, él iba a la escuela, así como ustedes. Aprendía. Él compartía con otros niños y era muy amigable. Jesús era muy amigable. Y algo muy importante también que él hacía. Dice la Biblia que él crecía, así como crecía en estatura, crecía en conocimiento, en sabiduría, en conocer cada día más a Dios. ¿Y qué hacía él para crecer en sabiduría y en el conocimiento de Dios? Resulta que sus papitos eran muy juiciosos, porque cuando él tenía 4 o 5 años, ellos lo llevaban a la sinagoga. Ustedes saben qué es una sinagoga. Una sinagoga es un lugar donde se reunían y Jesús aprendía de la palabra del Señor. Cada semana su papito y su mamita lo llevaban. ¿Para qué? Para que él aprendiera. ¿Y sabe qué hacía Jesús allá? Memorizaba muchos versículos. No solo allá él se los aprendía y siempre los estaba memorizando, los estaba diciendo, los tenía siempre en su mente. Jesús era muy juicioso en memorizar la palabra de Dios. Y él también en la casa, su papá y su mamá oraban con él, tenían el tiempo de oración, el tiempo de enseñarle a Jesús la palabra de Dios. Y él era muy juicioso, él era un niño muy disciplinado. Era un niño que obedecía a su papá y a su mamá de una manera muy especial. Él tenía otros hermanos, pero él era el hermano mayor, entonces tenía que ser muy responsable y así fue. Jesús era muy responsable, él se preocupaba por su mamá, por su papá, él estaba pendiente de todo esto. Cuando él tenía 12 años, él estaba muy feliz porque ya podía ir al templo. Y allá en el templo se reunía con los maestros, con los que sabían mucho de la palabra de Dios. Y Jesús les hacía preguntas, Jesús se interesaba en conocer más de la palabra de Dios y para eso le preguntaba a los que sabían mucho. Pero algo muy importante, esos maestros que sabían mucho también le preguntaban a Jesús. Y Jesús, como había sido tan juicioso en estudiar la palabra de Dios, él les podía responder a esos maestros de la ley. Y dice que ellos se maravillaban de cómo Jesús respondía. Entonces,
para que ustedes lo tengan muy en cuenta, todas estas cosas que hacía Jesús. Y algo muy bonito, Dios, el Padre, estaba feliz, feliz de ver que Jesús era tan obediente, que tenía todo esto todas estas cosas tan maravillosas, que Jesús memorizaba los versículos, que Jesús oraba, que Jesús compartía con otros niños. Todo esto que Jesús hacía, a Dios lo tenía muy contento. Niños, algo muy importante para aprender, ustedes tienen que ser niños muy, muy obedientes, primero con su papá, con su mamá, con las personas que los cuidan. Tienen que ser niños que en el estudio sean muy, muy juiciosos, muy responsables, así como era Jesús. Niños que tengan amiguitos, y a esos amiguitos, ¿qué deben hacer ustedes? Compartirle la palabra de Dios, hablarles de la palabra de Dios. Jesús aprendía versículos. Mire que a ustedes cada semana las profes les ponemos versículos para que memoricen, para que ustedes también sean así como Jesús y aprendan la palabra de Dios y puedan hablarle a otros de la palabra de Dios. Sí, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Hasta acá llegó este pequeño resumen. Espero que lo practiquen, que lo pongan en práctica, que lean la palabra de Dios. Los que saben leer, que abran sus Biblias y lean. Si no entienden algo, le preguntan a sus papitos. Y si los que no saben leer, le dicen a los papitos que les lean, que les expliquen. Tengan en cuenta, así como Jesús, todos los días orar. Orar para agradar mucho, mucho a Dios, para que Dios esté muy contento con ustedes. Bueno, chao, que estén muy bien. Dios los bendiga, los guarde.